Control del ciclo celular. En esta diapositiva vamos a analizar cómo se regula el ciclo celular mediante complejos de ciclinas, quinasas dependientes de ciclinas, asegurando que la célula avance de manera ordenada entre las distintas fases del ciclo. En el esquema de la derecha observamos que cada transición del ciclo celular depende de combinaciones específicas de ciclinas y CDKs, ¿no? En primer gran punto de regulación es el punto de restricción en la fase G1, ¿no? Resaltado de color azul. Ahí está. Aquí predominan dos complejos. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Los complejos CDK4, ciclina D, los complejos CDK6, ciclina D. Estos complejos fosforilan principalmente a la proteína del retinoblastoma, permitiendo que la célula avance hacia la fase S, si las condiciones son favorables. Luego aparece el primer punto de control, ¿no? Resaltado de color turquesa, correspondiente a la transición entre la etapa G1 y la etapa S. Aquí actúa principalmente el complejo CDK2 ciclina E. Por acá estamos. CDK2 ciclina E, que termina de activar a la proteína de retinoblastoma, de inactivar a la proteína de retinoblastoma y activa genes necesarios para la replicación del ADN, ¿no? Muy bien, posteriormente, durante la fase S, principalmente participan, ¿no? La ciclina A unida a la CDK2, ¿no? Regulando la síntesis y progresión de la replicación. El segundo punto de control ocurre, y está marcado de rojo, ¿no? Ocurre en la transición de la fase G2 y la M. En esta etapa predomina la ciclina B unida a la CDK1, también llamado factor promotor de mitosis, ¿no? Muy bien, este complejo desencadena la entrada a la mitosis y la reorganización celular necesaria para la división cromosómica. Además, alrededor del esquema también observamos a los inhibidores, ¿no? De las CDKs, como por ejemplo, ahí estamos viendo a P16, estamos viendo a P21, P27, P57, que pueden detener el ciclo celular frente a un daño en el ADN o frente a señales de estrés. En la tabla inferior, justo, eh, ahí está, se resumen las principales ciclinas CDKs y sus funciones en cada fase, ¿no? Ahí revisarlo nada más. El ciclo celular está controlado entonces por una secuencia precisa de complejos ciclinas CDKs e inhibidores que coordinan el crecimiento, replicación y división celular, evitando una proliferación descontrolada. Muy bien, continuamos con el control. Acá vamos a hablar, o hacer un paréntesis, para hablar un poco más acerca de los complejos CDKs y ciclinas, ¿sí? Déjenme posicionar mi cursor. Ahí está, hacemos un zoom. Lo que estamos viendo es cómo se regula la actividad de los complejos CDK-ciclina, ¿no? Que son elementos centrales para el control ordenado del ciclo. En la imagen de la izquierda, observamos que las CDKs por sí solas son inactivas y requieren unión a una ciclina para activarse parcialmente. Sin embargo, la activación completa depende de modificaciones por fosforilación. Por ejemplo, la quinasa CAC, ¿no? Que es la quinasa activadora de CDKs, ¿no? Fosforila el residuo de treonina 160, generando una activación positiva del complejo. O sea, ahí está fosforilando a la CDK, ¿no? En contraste, más bien, ¿no? La quinasa W1 agrega fosfatos inhibitorios en los residuos de treonina 14 y tirosina 15, manteniendo un complejo inactivo. Posteriormente, ¿no? La fosfatasa CDC25 elimina esos fosfatos inhibitorios y activa completamente al complejo ciclina CDK, permitiendo la progresión del ciclo celular. Este mecanismo de activación, desinhibiciones, funciona como un sistema de encendido y apagado altamente regulado, ¿no? Justo en la tabla derecha se resumen, ¿no? Los reguladores positivos y negativos para estos complejos CDK.
Entre estos destacan, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la fosfatasa CDC25, que recordemos que activa al complejo, ¿no? A la CDK. Tenemos a la quinasa UE, que inhibe más bien, y tenemos algunas proteínas inhibidoras de los complejos CDK-ciclina, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí tenemos a las proteínas P21, a la proteína P27, P57, ¿no? Estas inhiben principalmente a los complejos CDK de la fase S. Por otro lado, la familia IM4, ¿no? Como P16, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo P16, inhibe a CD4 y CDK6 durante la fase G1. Y también aparece por ahí la proteína de retinoblastoma, que regula el paso del punto de restricción controlando factores de transcripción E2F. Eso lo vamos a ver en un ratito para entender el proceso, ¿no? Finalmente, también hay otras proteínas reguladoras como APC, C, entre otras. Muy bien, la actividad de las CDKs, entonces, está finamente regulada por fosforilaciones, inhibidores, ¿no? Garantizando una progresión ordenada y segura del ciclo celular.